Muy buenos días. En esta ocasión continuamos con el curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II y tendremos la segunda clase del conjunto de 10 que corresponden a este curso. En esta ocasión vamos a contemplar al hombre histórico y la redención del corazón. Es decir, vamos a ir desde el principio, ese estado de inocencia original en el que nos creó Dios, al hombre actual, al hombre histórico, vamos a llamarle, al hombre como lo conocemos ahora, que está marcado por el pecado, pero al mismo tiempo está redimido por Jesucristo. Este análisis se va a centrar en las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña sobre el adulterio y el deseo. Voy a ahora compartir la presentación. En la primera parte vimos cómo el plan original de Dios, en el que se manifestaba precisamente ya la desnudez del hombre, pero una desnudez sin vergüenza, y el cuerpo se miraba como un don, como un regalo que Dios le había hecho al hombre. En esta ocasión, en esta parte, San Juan Pablo II va a analizar qué es lo que ocurrió con ese plan de Dios después del pecado original y cómo Cristo viene a sanar precisamente nuestra mirada y nuestro corazón. En primer lugar, ya habíamos hablado, ¿verdad? Como en el principio precisamente tuvimos ese estado de inocencia original, pero como narra el Génesis en el capítulo tercero, las cosas cambiaron de modo dramático. Después del pecado, Adán y Eva vieron que estaban desnudos. Y entonces, cuenta la Sagrada Escritura, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Es un cambio radical. Esa ruptura realmente hizo daño, mucho daño. Antes, la desnudez significaba confianza, aceptación plena del otro como un don. No había vergüenza. Ahora la hay. Inseguridad, necesidad de ocultarse. No es solamente vergüenza del cuerpo, sino una inseguridad profunda. El hombre y la mujer sienten que han perdido la capacidad de comunicarse plenamente y de darse el uno al otro con total confianza. Y entonces hay mucho miedo, el miedo de ser objeto. La vergüenza sexual nace en realidad como una defensa. El ser humano siente instintivamente que su cuerpo puede ser tratado como un simple objeto de placer o de apropiación, y no como una persona digna de amor. Sentimos que nos pueden tratar como cosa, y ya no como una persona auténtica, real, como un don para los demás. Por eso se cubren Adán y Eva para proteger su dignidad. Y entonces, así le llamará después San Juan en su primera carta, aparece lo que se denomina la triple concupiscencia. El hombre del deseo, ya con un deseo desordenado.
La raíz de este cambio está precisamente en lo que decíamos ahorita al principio, San Juan llama como la concupiscencia o el deseo desordenado. La concupiscencia de la carne, la llama San Juan, la concupiscencia de los ojos también, y la soberbia de la vida. Son tres deseos desordenados que marcan al hombre. Y entonces, en el origen, nos recordamos todo, había una plena libertad para poder darse, para poder amar. La libertad es necesaria para amar. Sin libertad no podemos amar. Y la concupiscencia la limita. Limita la libertad. Crea una especie de presión interna. Un deseo de poseer al otro para la propia satisfacción en lugar de amarlo. Todos recordamos cómo Dios, después del pecado original, cuando va explicando al hombre y a la mujer, también lo hace con la serpiente, de las consecuencias precisamente de aquel pecado, Dios dirá unas palabras bien especiales. Busca a la mujer. Buscarás con ardor a tu marido y él te dominará. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la relación de amor puro se ha deformado, que la comunión de las personas corre el riesgo de convertirse en una relación de dominio mutuo, no solo del hombre a la mujer, también de la mujer al hombre, y una posesión recíproca, y pasa de una posesión recíproca o unilateral. ¿Verdad? El hombre pasa, el ser humano pasa a ser objeto, objeto de posesión, al mismo tiempo de poseedor, de manipulador. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hace Jesucristo? ¿Verdad? Jesucristo, precisamente en el Sermón de la Montaña, nos dice aquello. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en el corazón. Son palabras bien exigentes, ¿verdad? Muy exigentes. Pasa el Señor la batalla, digámoslo así, el campo de batalla moral de las acciones externas al santuario interno del corazón del hombre. Ya no es una cuestión de pura y mera actividad externa, ¿verdad? No, sino que el tema es en el corazón. Y entonces, por eso, cuando los fariseos y la ley antigua centraban todo en el acto externo, en todo, ¿verdad? En lavarse las manos, en hacer esto, en hacer lo otro, no dar tantos pasos, el Señor corrige aquello, ¿verdad? Los fariseos y la ley antigua centraban el acto externo del adulterio en romper el contrato matrimonial, nada más. Y Jesús cambia el foco hacia el corazón del hombre. El mal no empieza en el acto físico, ¿verdad? Sino en el corazón, empieza en la intención, empieza en la mirada. Por eso Jesús no anula la ley, exige ir a la raíz del problema para sanarlo desde dentro. Entonces se da una reducción bien grande. Por ejemplo, ¿qué es precisamente el adulterio en el corazón? Jesús no está diciendo que sentir atracción sea pecado, que sentir atracción por el hombre es sentir atracción por la mujer. No dice que sea pecado. Está hablando de una mirada específica. Mirar para desear. Esa es una mirada que reduce a la persona, incluso a la propia esposa, a un mero objeto de satisfacer el instinto sexual. ¿Verdad? Ya no se ve a la persona completa. ¿Verdad? Es una mirada, decíamos, concupiscente, para desear. Y la persona se reduce a puro instrumento de uso, para satisfacer el instinto. Es una reducción
intencional. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre, o la mujer también, mira así? Ya no ve a la mujer o al hombre como una persona con la que poder entrar en comunión. No, ya solo la ve como un cuerpo que puede usar. Y en ese momento, en su corazón, se ha roto ya el significado del cuerpo, ese significado que hablamos en la primera clase, esponsal, es decir, de entrega, ¿ya? De entrega. Y ahí ya comete adulterio contra la dignidad de la otra persona. Precisamente en ese acto interior de desear, en ese acto, es por esa intención de querer desear a la otra persona. Y entonces vemos aquí el eros contra el maniqueísmo. Ahorita lo vamos a explicar qué es esto. El mito de la condena. Podríamos pensar que Jesús es demasiado rígido, demasiado exigente, muy severo, o que viene a condenar el deseo erótico, ¿ya? El amor apasionado también por la otra persona. Y explica San Juan Pablo II que no es así. Eso sería maniqueísmo, ¿ya? Que es una herejía. El maniqueísmo nos venía a decir que la materia y el cuerpo eran totalmente malos. Y precisamente por eso el deseo, decían los maniqueos, debía ser aplastado, negado, reprimido. Y entonces, ¿qué terminaba ocurriendo? Pues miedo, miedo a ese deseo, represión, odio hacia la propia humanidad, porque precisamente ese eros es algo normal en el hombre, en el ser humano. Cristo no desprecia el cuerpo, al contrario, exige pureza, precisamente porque el cuerpo tiene un valor inmenso. Es el medio para amar. ¿Así? Nuestro cuerpo es medio para amar, no es un estorbo. Tiene un valor inmenso, decimos, un valor sagrado. ¿Ya? Este cuerpo, ¿ya? Nuestro cuerpo también está llamado a la bienaventuranza eterna. Y entonces, repetimos, Jesús por eso pide esa pureza, para proteger el inmenso valor de ser degradado a un simple objeto de consumo. Bueno, aquí ya podemos empezar a pensar en todo el tema del pudor. Ya podemos entrar en este asunto, pero no nos corresponde ahora esto. El tema del pudor, así, cómo nos presentamos ante los demás, también en nuestras formas de vestir. Es que es importante porque si no, facilitamos, ¿verdad? Ante la concupiscencia que tenemos, aunque hayamos sido salvados por nuestro Señor, ¿eh? Precisamente es más fácil permitir que otras personas se encienda un deseo apasionado, equivocado. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues ese eros que ya desde la creación es bueno, ese deseo, esa atracción, es bueno en su origen, pero necesita ser redimido, necesita ser purificado por el etos, es decir, por la verdad moral. La verdad moral es Cristo, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Jesús. Por eso el tema de la verdad, el tema de la moralidad, no hay que verlo como algo externo a nosotros que no nos compete. Al contrario, ese etos, esa verdad moral, es nuestro manual de instrucciones, el manual de instrucciones del ser humano. ¿Cómo funcionamos? Ahora ya no vienen los manuales de instrucción en papel, todo hay que buscarlo en internet. Pero antes, ¿te acuerdas? Venían, ¿verdad?, manuales en donde uno podía aprender cómo funcionaba, no sé, este carro, esta
refrigeradora, esta computadora, cualquier cosa, cualquier instrumento. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder usar aquello bien. Pues el hombre también tiene que comportarse bien para realizarse. Y para eso es necesario que se someta literalmente al etos, a esa verdad moral. La atracción debe elevarse hacia lo verdadero, hacia lo bueno, hacia lo bello, y no quedarse en el mero consumo sensual. Como hemos dicho, por la concupiscencia, el eros tiende al egoísmo, tiende al consumo. No se trata de reprimirlo como hacían los maniqueos, o como hacen los maniqueos, sino educado, elevado. Aquí en esta imagen de esta escalera, pues vemos como el eros, ¿verdad? Esa atracción, esa fuerza vital del deseo, ese impulso hacia el otro, debe ser guiado por la brújula interna de la verdad moral. Debemos ser guiados por esa, así, orientar esa atracción precisamente hacia el respeto incondicional de la otra persona. Hay que educarlo. ¿Qué importancia tienen los padres de familia en los hijos desde pequeños? Por ejemplo, hablarles de sexo desde pequeños, saberles hablar de sexo para que sepan amar con el cuerpo, sepan respetar a la mujer, sepan respetar al hombre, sepan cómo se comportan. Y entonces el ser humano es capaz de llegar a ese amor verdadero, ¿verdad? Con un eros purificado, ¿verdad? Con un deseo físico que se convierta en la expresión perfecta del don personal. Por lo tanto, Jesús no nos está acusando. Jesús no nos está acusando. Las palabras de Cristo no son una para aplastarnos con la culpa. Al contrario, son una llamada para recuperar la dignidad perdida. Cristo no nos dice, perdón, Cristo nos dice que con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de mirar al otro con pureza, de recuperar la libertad del don, de amar verdaderamente, no solo desear. Una cosa es desear y otra cosa es amar. Y el hombre está llamado a amar, no solo a desear. Entonces, precisamente, esta pureza del corazón es precisamente esa vida según el Espíritu. Es la respuesta que el hombre debe dar a la concupiscencia. No se trata de reprimir, sino la vida según el Espíritu, de educar. Y entonces hay como dos pilares. El primero es la piedad y el respeto. El Espíritu Santo nos da el don de la piedad, ¿se acuerdan? Uno de los dones del Espíritu Santo, que nos ayuda a ver en el otro, en el cuerpo del otro, perdón, y en el propio también, un templo, una obra de Dios que merece respeto y veneración. Eso es lo que hace el don, así, una de las cosas que hace el don de piedad precisamente, que nos demos cuenta que somos templo de Dios y nos respetemos y respetemos al otro, no para usarlo, sino para respetarlo. Y luego la segunda columna, el segundo pilar, es la templanza, el autocontrol. La pureza necesita autocontrol, pero su final no es solamente eso, el autocontrol en sí mismo, como harían los estoicos. No, el objetivo final es recuperar una espontaneidad noble. El hombre puro no es el que no siente nada, sino el que es capaz de reaccionar ante el valor de la persona y no solo ante el valor sexual del cuerpo. Hay que educar la espontaneidad.
No basta la espontaneidad en sí misma. La espontaneidad por sí misma no es ni buena ni mala. A veces podría ser mala. Pensar, como hago lo que me nace, pensar que está bien, no. Tiene que ser una espontaneidad noble. Por eso nos decíamos, no se trata de reprimir, no se trata de no sentir nada, es imposible. Bueno, eso es lo que busca, ¿saben? Eso es lo que busca el budismo, totalmente diferente al cristianismo. Para el budismo, el mal son los malos sentimientos, las cosas que siento y que me desvían del bien. Entonces, ellos buscan precisamente ese autocontrol para no sentir. Creo que hemos visto, ¿verdad?, manifestaciones así de personas en esa cultura, porque no es religión, no tienen Dios. El budismo, como pues, gente que se llega a dominar tanto que es capaz de estar en una cama así, con clavos, ¿eh?, o de dominar su ritmo cardíaco y respiratorio de modo de poder estar bajo agua mucho tiempo, porque logran dominarse. Pero eso no es de lo cristiano, eso no es lo humano. Y repito, precisamente el hombre puro no es el que no siente nada, es el que es capaz de reaccionar ante el valor de la persona y no solo ante el valor sexual. Y ahora, ya terminando, precisamente concluyendo, pues precisamente buscamos esto, una mirada restaurada. Jesús, decíamos, nos enseña que el matrimonio y el amor no se juegan solamente en las leyes externas, sino en la profundidad del corazón. Y aunque cargamos la herencia del pecado, eso lo sabemos muy bien, esa tendencia a abusar de los demás, la redención de Cristo nos da la fuerza, no solo la luz, nos da la fuerza para poder transformar el propio deseo. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la gracia de Dios, esto es fantástico, podemos transformar el deseo. Estamos llamados a construir precisamente un amor donde la mirada no posea, que nuestra mirada sea limpia, respetuosa. Yo a veces hablando con gente, pues para ayudarles pues en estos temas, les decía, bueno, es que hemos de mirar, has de mirar a las mujeres como te gustaría que miraran a tu hermana, como te gustaría que miraran a tu esposa, a tu mamá, con respeto, valorando a la persona, no solo el cuerpo. Estamos llamados precisamente a construir un amor donde la mirada no posea, sino que acoja, donde el cuerpo no sea un objeto de consumo, no solo para estarlo deseando, sino también para venderlo. Perdonen la expresión. Una vez oía a una persona que decía, bueno, es que, bueno, desgraciadamente esto se da más en las mujeres, lo siento, que a veces parecían escaparates de carnicería. O si no, le decía una vez una persona a otra, ¿tú quieres que te amen o que te deseen? Precisamente en esa forma de vestir que llevas. ¿Verdad? Ayer me da risa, risa y mucha pena, ¿verdad? Hablando con alguien, con un sacerdote amigo, le, hablando un poquito de este tema, de la formación de los padres a los hijos, eh, le decía, mira, es que es importante que le enseñes a tu hija a vestirse bien, porque la hija se vestía pues con pantalones cortos, bueno, realmente pantalones más cortos que el calzón. Y entonces la mamá, ¿verdad?, le decía al padre, padre, pero si mi hija tiene unas piernas tan lindas, de verdad da pena, ¿verdad? ¿Cómo le vas a enseñar precisamente así a tu hija o a tus hijos, ¿verdad?,
a vivir el pudor, ¿verdad? Que tienen que, precisamente la forma de vestir manifiesta nuestro interior, lo protege. Bien, por eso la teología del cuerpo no es una lista de prohibiciones. Es la promesa de que nuestro corazón, herido por la historia, puede aprender a amar de nuevo. Con esto terminamos. Ha sido un gusto poder estar de nuevo con ustedes. También si hay preguntas, pueden hacérmelas. El padre Manuel les puede pasar mi WhatsApp, ¿verdad? Con mucho gusto respondo todas las preguntas que quieran. Bueno, ha sido una alegría estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por todo y muy buenos días.